Hace algún tiempo, el Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela publicó un libro fundamental, La bibliografía del cuento venezolano. Ese volumen únicamente consigna los relatos publicados en libros, o sea, los que se imprimieron en volumen a partir de 1875. Por esa razón, los cuentos del siglo XIX, que en su mayoría aparecieron en periódicos y revistas, no figuran en esas páginas. Ese título salió bajo la responsabilidad de 3 personas: nuestro infaltable Osvaldo Larrazábal Enríquez, Amaya Llevot y Gustavo Luis Carrera. Como complemento de ese esfuerzo de compilación de nombres, títulos y fechas de publicación, el imprescindible Osvaldo Larrazábal Enríquez preparó en formato muy modesto, pues se trató de una presentación mecanografiada, una bibliografía del cuento venezolano. El folleto se hizo público en 1977 y, como lo presentó el compilador, debe entenderse como un apéndice del volumen que mostré anteriormente. En este caso, ese apéndice del 77 reunió los títulos y sus correspondientes autores, desde luego, de todos los cuentos que aparecieron en el Cojo Ilustrado. El resultado que muestran esas páginas, que son 32 exactamente, configura ese folleto, y allí dice el autor que el número de relatos que aparecieron en el Cojo fueron 333. O sea que en los 23 años de existencia de la revista El Cojo Ilustrado, que apareció desde el 1 de enero de 1892 hasta el 1 de abril de 1915, ese fue el número de cuentos que se leyeron en sus páginas. 333 cuentos. Una rápida operación de cálculo revela que durante ese tiempo hubo un promedio, aproximado por supuesto, de poco más de un cuento por mes escrito por venezolanos. No es exagerada la cifra, para ser honesta, si consideramos que se está hablando de 279 meses. Van a recibir ustedes el primer relato corto que se publicó en este quincenario caraqueño, según el criterio del profesor de la UCB, que vengo citando con insistencia. Ese cuento se titula Vanitas Vanitatem, y su autor fue el guaireño Juan José Breca. En la sesión del miércoles conversaremos sobre la descripción genérica de ese texto. La cuestión a debatir ese día es si es un cuento o no lo es, y, de ser cuento, definir sus particularidades estilísticas. Eso lo haremos, evidentemente, en la sesión del miércoles. Dicho esto, continúo con mi exploración de los cuentos del Cojo Ilustrado y, por extensión, en otros órganos, algún que otro órgano periódico del país. Verán en imágenes la portada del primer número de la revista fundada por Jesús María Herrera Irigoyen y del último número. Al ver esas portadas, al confrontarlas, nos llamará la atención el significativo cambio de contenido en esas imágenes. Y hay que ser puntual que fue así, pues la revista que trato experimentó a lo largo del tiempo que estuvo vigente cambios significativos, sobre todo en su concepción literaria. Lo primero que debo apuntar es que fue una publicación cultural, pues concedió espacio tanto a la pintura, a la fotografía, a la escultura, a la estatuaria, a la música, como evidentemente a la literatura. Si bien es inocultable que dedicó espacio a todas las manifestaciones estéticas que he mencionado, también lo es que de todas ellas la literatura alcanzó lugar de privilegio. De hecho, la publicación suele ser identificada comúnmente solo con la literatura.
En un principio, el Cojo Ilustrado no satisfizo las expectativas de las jóvenes promociones de escritores y tuvo explicación ese rechazo porque durante los 2 primeros años otorgó lugar de privilegio a los escritores que eran considerados de la generación anterior. En número mayoritario colaboraron los miembros de la Academia Venezolana de la Lengua. Ese motivo, o sea, el ser considerada revista que respondía a la estética en trance de desaparición, según opinión de los escritores más jóvenes, un grupo de estos representantes de la nueva estética fundan 2 años más tarde, el 1 de mayo del 94, la revista Cosmópolis. Cosmópolis fue una publicación que tuvo poco tiempo de existencia porque solo permaneció hasta julio de 1895. Fueron responsables de su aparición Pedro César Dominici, Pedro Emilio Coll y Luis Manuel Urbaneja Chelpol. En muchos sentidos hay elementos que permiten interpretar que su surgimiento respondió a un deseo de cuestionar el programa desarrollado por el Cojo Ilustrado, que era visto como la revista de los académicos, o sea, del grupo de intelectuales que fundaron la Academia Venezolana de la Lengua, pues ellos decían que estos intelectuales habían mostrado simpatías con el pasado gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Y además decían que representaban una anquilosada concepción de la literatura que debía desaparecer. En consecuencia, no podían estar de acuerdo tampoco con una publicación excesivamente local y poco afecta al cosmopolitismo que reclamaba Coll en el primer editorial de Cosmópolis. Con el símil del viejo decrépito y gastado, conceptuaban la literatura anterior a Darío, a Gutiérrez Nájera, a Gómez Carrillo, a Julián del Casal, entre otros. Era esa precisamente la literatura representada por los colaboradores del quincenario de Herrera Irigoyen. Todavía, para el 95, el Cojo Ilustrado no había comenzado a exteriorizar su preocupación por la literatura hispanoamericana cuando los fundadores de Cosmópolis, en ese mismo editorial, al primer número, en 1894, hablaban de América y citaban autores del ámbito internacional que debían ser frecuentados por los intelectuales venezolanos. Esos autores no aparecían en el Cojo Ilustrado. Por eso, cuando el proyecto de estos 3 jóvenes enfrenta problemas económicos y Pedro Emilio Coll, en las notas finales del último número, los reconoce, se estaba abriendo, sin ellos sospecharlo siquiera, una nueva etapa para el Cojo Ilustrado. De partida, debo señalar que Eloy González y Rafael Cabrera Malo, los 2 primeros representantes de la juventud intelectual venezolana que se incorporaron al Cojo Ilustrado, publicaron primero en Cosmópolis. Y no fueron los únicos. Poco después sumarán al elenco del quincenario caraqueño los 3 fundadores y demás miembros cosmopolitas. Muy pronto se da la bienvenida a todos ellos en la forma acostumbrada por el director. Un saludo al incorporarse al plantel de escritores de su quincenario. Como sucedió con Pedro Emilio Coll, con Pedro César Dominici y Díaz Rodríguez, así también Rufino Blanco Fombona y Rafael Bolívar se incorporan al quincenario después de haber participado en Cosmópolis. Lo propio hace Santiago Quey Ayala. En las notas finales de Cosmópolis, Coll recordaba con nostalgia las tertulias que llevaban a cabo el grupo de jóvenes en la sala de redacción. Y yo pienso que no es exagerado suponer que muchas de las ideas que allí se discutían pasaron a debatirse y a ser ensayadas en el Cojo Ilustrado. Por ejemplo, pienso particularmente en la noción de América, un concepto que estaba ausente del proyecto de Herrera Irigoyen hasta 1895 y que a partir de estos jóvenes comienza a ser explorado y comienza a ser cultivado. Poco a poco se incrementa la aparición de relatos cortos
al punto que en 1897 el director del Cojo Ilustrado decide convocar a un concurso literario en cuento y poesía. Es curioso por demás esta convocatoria que lanza el quincenario porque al hacerlo da por sentado que hay producción literaria en el país en número suficiente como para organizar un certamen de esta naturaleza. Sin embargo, para que vean los contrastes, ese mismo año el diario caraqueño El Tiempo aseguraba en la edición del 21 de septiembre de ese año del 97 esta sentencia, y cito: no tenemos muchos escritores de cuentos. Y la verdad es que tenía razón. Minutos antes les hablaba que en los 279 meses que se mantuvo el Cojo Ilustrado, no se publicaron en sus páginas 2 cuentos por mes de autores venezolanos. En realidad, el promedio es menor, es alrededor de 1.5%. Claro está, en este porcentaje no estoy tomando en cuenta los numerosos relatos de latinoamericanos y también de europeos que también se acogieron en la revista. En todo caso, Herrera Irigoyen habrá hecho sus cálculos, de manera que cuando ese año de 1897 decide llamar a un concurso promovido por el Cojo Ilustrado, la concurrencia no se hizo esperar. El veredicto se dio a conocer en diciembre de ese mismo año y la prensa de la época reseñó el aplaudido acto de entrega de los premios. El jurado fue de excepción. Estuvo integrado por Marco Antonio Saluso, Felipe Tejera, el mismo Jesús María Herrera Irigoyen, Manuel Díaz Rodríguez y Eloy González. Los cuentos que obtuvieron reconocimiento fue Juanito, de Rufino Blanco Fombona, y otro que obtuvo mención de honor y fue el relato Flor de las Selvas de Luis Manuel Urbaneja Chelpol. Todos los discursos ganadores se publicaron en la edición del 1 de enero de 1898. El premio en prosa Juanito de Blanco Fombona opta por el amor materno para desarrollo temático. El cuento va más o menos así. El personaje principal, cuyo nombre da título al relato, es hijo del propietario de una jabonería y de una aventurera que se marchó dejando atrás al padre y al hijo. Es relato urbano. El tema desarrollado es propio de un ambiente citadino. El conflicto se desencadena cuando el niño rechaza proseguir sus estudios, no obstante la insistencia del padre. En el momento en que éste grita preguntándole qué le falta, pues lo tiene todo, el hijo contesta, y cito: mi madre, me hace falta mi madre. Fin de cita. El cuento debe haber conmovido hasta el extremo a más de una lectora de quincenario. En cambio, la mención concedida a Flor de las Selvas, si aceptamos que hay una continuidad de propósito en la revista, se justifica plenamente. Esta opción trabaja sobre la idea del abuso de autoridad como causante de la ruptura amorosa. Los protagonistas, Juana, Vicenta y Sandalio, se aman, pero ella muere accidentalmente a manos de él cuando la confunde con un integrante del bando enemigo. En este cuento, los personajes, el ambiente campesino, los elementos de la naturaleza donde transcurren los acontecimientos están en armonía con los planteamientos de Luis Manuel Urbaneja Chelpol de su tiempo en Cosmópolis. La poética de este autor defendía como exigencia que debían atender los escritores venezolanos el cultivo de lo que definía como asuntos nacionales. En realidad, este planteamiento entre la influencia de las literaturas extranjeras frente a la temática nacional, criolla, como la llamaban, no se planteó con todo rigor y con todo vigor en esa década, pues para ser puntual, en los años 70 hubo una intensa polémica en relación con este asunto. Ciertamente,
En esa década de 1870 se expuso el planteamiento relativo a la originalidad de la literatura y la necesidad o no de mantener el apego a los modelos clásicos. En efecto, ese reclamo venía defendiéndose desde los años 50, pero ahora en los 70, publicaciones, o sea, revistas como la revista misma del 72, Mi Tertulia del 73, Álbum del Hogar del 75, fueron el escenario del debate que he esbozado: existencia o no de la literatura venezolana y apego o desapego a los modelos clásicos, pues todavía no se hablaba de cosmopolitismo. En los 70 aún el enfrentamiento era contra los clásicos. Yo pienso que lo más determinante de esos años es la apetencia que subyace en ese intercambio, a veces acre, duro, de puntos de vista. Porque en el fondo lo que se está tratando de definir son las relaciones entre la literatura y el escenario nacional. Esta situación, este conflicto, este debate, condujo a que en la segunda mitad de la década siguiente, revistas como Alianza Literaria, El Semanario y El Renacimiento todavía no han resuelto el problema relativo a los rasgos que definirían la literatura venezolana. Pero al llegar el editorial del número 23 de El Renacimiento en enero de 1880, se planteará la prescindencia de toda imitación de las letras extranjeras, porque es que también los modelos franceses sufrían la ojeriza de los venezolanos. Algunos años atrás, Alianza Literaria daría forma a una voluntad selectiva que no habría sido posible en los años 30 y 40, al afirmar que solo le interesaban los escritores venezolanos y que mirarían obras provenientes de otros países cuando las creamos de mucha utilidad e instrucción. Nada más. El resto era escritores venezolanos. Un poco chauvinista la cosa. En cambio, en los 90, la fórmula adquiere nombre propio, es decir, lo nacional, lo propio venezolano era lo criollo, como se le decía, y lo criollo no corría enfrentado, no entraba en choque con lo extranjero, como sí había sido la experiencia en décadas anteriores. Entonces, esa opción de lo criollo fue la que favoreció Urbaneja Yelpol, el terruño, lo criollo. Por tal razón, ese tipo de literatura se acuñará con el nombre de criollismo. Y frente a esta posición estaba la contraoferta, el cosmopolitismo, la apertura a otras literaturas de otros continentes. Pero esa otra literatura era la occidental, no era ni la asiática ni la africana. Era la occidental, europea y estadounidense. Entonces, la mayoría optó por esta última adscripción, o sea, por el cosmopolitismo. Pero es oportuno acotar que no siempre los criollistas se limitaron a cultivar solo asuntos propios del terruño, como tampoco ocurrió que un defensor del cosmopolitismo no siempre se negó a tratar temas nacionales. Más bien, cuando menos en Cosmópolis, las dos tendencias pudieron conciliar sin necesidad de desacreditarse mutuamente como ocurría en décadas anteriores. Años después, Manuel Díaz Rodríguez responderá a aquellos que se inclinaban a ultranza por el criollismo al señalar, y cito a Díaz Rodríguez, no tengo en cuenta naturalmente el criterio simplista que se imagina hacer literatura nacional cuando pinta la vida y hazañas de nuestros héroes. De igual modo resulta endeble y candoroso el criterio que solo considera nacional aquella literatura en que se describen costumbres y pasiones más o menos propias del terruño venezolano. Los menos rígidos en sus posiciones, aunque se declararan a favor del cosmopolitismo,
no apuraron del criollismo y viceversa. E insisto en este concepto porque es fundamental. Hubo criollistas que supieron acercarse al cosmopolitismo. Precisamente Cosmópolis, insisto, supo conciliar esa alianza, pues se unieron sin conflicto representantes de ambas tendencias. Precisamente un cuento que leerán de Manuel Díaz Rodríguez, considerado el sumum del cosmopolitismo, y otro de Urbaneja H. El Pol, caracterizado como el sumum del criollismo, mostrarán que las adscripciones no siempre eran tan rígidas, pero dejo esto por el momento y sigo con la revista de Herrera Irigoyen. A estas alturas, en 1897, los relatos modernistas en la versión esteticista, torremarfilista, de fina elegancia expresiva, abundaban en la revista. En el Cojo Ilustrado, por ejemplo, se publicaron por vez primera, uno detrás de otro, los cuentos de color de Díaz Rodríguez o los escritos de Blanco Fombona y Pedro Emilio Col, sin contar a los que nombré antes, a Darío, al padre, ¿verdad? Al padre del modernismo y a toda la corte que lo rodeó. No fue el único concurso que hizo el Cojo de 1897. Hizo un segundo concurso y lo convocó en 1903 y aquí viene el chisme literario. Mi amiga Irma Acosta, que fue autora de aquella novela muy reconocida en su tiempo, que tituló ¿Qué carajo hago yo aquí?, me decía cuando estudiábamos letras, Mirla, hay chismes de altura. Bueno, aquí les voy a contar un chisme de altura. El jurado de ese concurso en 1903 estuvo integrado por Eduardo Calcaño, que fue el presidente del jurado, el general Pedro Arismendi Brito, escritor reconocido, el doctor Francisco Pimentel, Andrés Mata y Manuel Pimentel Coronel. En cuentos salió favorecido La Bandera, de Alejandro Fernández García, y se otorgó además reconocimiento especial al relato Música Bárbara de Díaz Rodríguez. Los textos ganadores se publicaron como era lo recurrente en el número del 1 de enero del siguiente año, o sea, de 1904. En La Bandera, Fernández García logra una interesante conjunción de temas destacados en aquel tiempo. El trozo de tela, o sea, la bandera, es allí el símbolo de la encarnación de la naturaleza, pero también encarnaba las artes, la música, sobre todo, y también encarnaba el amor. Es a su vez el símbolo de la patria y también de los héroes. En este caso, ese trozo de tela fue el que trajo Miranda a Venezuela en 1806. La identificación de todos esos valores, mujer, naturaleza, arte, héroes, amor, se concibe en estos términos. Cito, en suma, la bandera de seda, la bella y sonora bandera era el amor del batallón. Se la amaba y se la admiraba. Era hermosa como una mujer, linda como una flor, sonante como una música, pintoresca como una tarde. Fin de la cita. Estalla la guerra, acá en el cuento, se vuelve sobre el tópico de la guerra que fue recurrente en ese siglo, y cito, la bandera abandonada se fue pudriendo como el cadáver de una cosa sobre el cadáver de los seres. Un emblema de lo que la guerra significaba en tanto instancia destructora de la vida nacional. Y ahora estoy en Música Bárbara, de Manuel Díaz Rodríguez, ya escritor muy reconocido en ese tiempo. Esta música bárbara escudriña las implicaciones del llamado progreso. La diferencia que introduce este relato en relación con los anteriores discursos interesados en este tipo de propuestas argumentativas es que ahora se muestra la otra cara del fenómeno, el otro rostro del progreso. Benito es el humilde carretero que se despeña por la desgracia económica
cuando se inaugura el ferrocarril de Caracas a La Guaira y ya no puede competir debido a la lentitud de sus mulas con la velocidad del nuevo medio de transporte. La civilización, entre comillas, deviene, según las palabras del protagonista, en la desgracia de uno. Será quitarle a uno su oficio. Fin de cita. Para colmo de desdichas, la miseria económica se hace más aguda porque al mismo tiempo queda ciego. Y entonces, debido a estas circunstancias, se ve en la necesidad de mendigar. Al final del relato, un decreto del gobierno, cito, mandaba a componer la casi perdida carretera de La Guaira a Caracas y en el plazo más corto a fin de abrirla de nuevo al tráfico. Fin de la cita. Pero muy pronto el narrador advierte sobre el subterfugio que oculta la medida, y cito, una simple farsa de obra pública, buena parte para servir al ministro de pretexto a más o menos felices incursiones en las cajas del tesoro. Fin de la cita. O sea, era una excusa para la corrupción, para robarse los dineros públicos. Los conductores de los viejos medios de transporte se congregan en el pueblo y parten en caravana seguidos del ciego Benito, que guiado por el estrépito de las carretas, regulaba, y estoy citando, regulaba el ritmo de su andar por el recio ritmo de la bárbara música monótona. Fin de la cita. Trastabillando, vacilante, seguía la guía auditiva el mísero infeliz y, cito, cuanto más lejana la música, más dulce le parecía, tan dulce y preciosa como la música de los ángeles en los jardines del cielo. Fin de la cita. Y ocurre lo que el lector ya alerta espera. El ciego cae por un barranco, y muere. Y queda, cito, reducido a una mancha disforme y sangrienta. Cayó en pleno paraíso, entró bruscamente en el cielo de su ideal, oyendo aquella música, la música bárbara. Fin de la cita. Queda visto con este relato que la estética modernista no se limitó al esteticismo, al que suele ser reducida. Además del reino de las hadas, ninfas y princesas, hubo lugar para este tipo de abordajes donde no hay cabida para el escapismo torre marfilista. El paraíso deviene, pues, en la única alternativa para el protagonista. Su último refugio es la redención a través de la muerte. En la nueva sociedad que asume como premisa la civilización y el progreso, en algún lugar del relato se menciona despectivamente a ambos por boca del ciego, la opción que deben enfrentar muchos venezolanos es la ruina o la muerte. Es de notar que en el relato la religión se presenta como disyuntiva legítima que minimiza el conflicto terrenal al brindar la opción que representa morir en el paraíso. La salida que se ofrece al marginado social reproduce el mismo esquema del conocido relato de Hans Christian Andersen, que también había aparecido en el Cojo Ilustrado el 1 de diciembre de 1892. Los fósforos maravillosos. Yo he leído el cuento con el nombre de La cajetilla de fósforos. En el artículo Leyes Humanas de Francisco de Sales Pérez, que había publicado el Cojo en 1897, se sintetiza lo fundamental de esta creencia en la alternativa que ofrece Dios. Cito, y qué consuelo tan grande es creer que más allá de las miserias de la tierra se encuentra la justicia divina, reparadora de todas las injusticias humanas. Fin de la cita. En realidad, este tipo de texto que propone un personaje sufrido y maltratado, que lleva una vida sin disfrute material y que al final es compensado con una muerte en correspondencia con la justicia divina, se repite mucho en la revista. De hecho, no solo en la revista, se prolonga hasta el Panchito Mandefuá de José Rafael Pocaterra, no han de recordar.
Y aquí viene el chisme. Por haber sido música bárbara, el cuento que obtuvo la mención especial apareció publicado en el primer número del año 1904, ¿no? Sin embargo, es significativo que al reproducirse en el Cojo no se colocó el nombre del autor. No parece haber mediado en esa omisión el descuido de los editores, porque Herrera Irigoyen era muy meticuloso en la corrección de la revista. Él era el que hacía la última corrección. La razón que explica este anonimato puede inferirse a partir de las consecuencias que se derivaron de ese segundo certamen literario convocado por el Cojo. Es el caso que cuando se hizo público el veredicto, Díaz Rodríguez no estuvo de acuerdo con la decisión e inmediatamente, cito, llamó por teléfono al director del Cojo para decirle que le daba las gracias porque sabía a ciencia cierta que en el certamen se había efectuado un cucambé. Y como el director del Cojo le replicase que no comprendía lo dicho, agregó, su conciencia se lo explicará. Fin de la cita. Otros pormenores, el hombre estaba bravísimo, otros pormenores que rodearon el desencuentro entre el autor de música bárbara y Herrera Irigoyen a propósito de este certamen, lo expongo en mi examen, en mi libro de la revista del Cojo Ilustrado que ven en pantalla. No es momento para instalarnos a reflexionar sobre la legitimidad o no del reclamo de Díaz Rodríguez. Lo que sí les puedo decir es que el hombre estaba furioso. Eso está en sus cartas, está en sus cartas muy bien expresado. Este asunto de la rabieta de Díaz Rodríguez podría dar pie a abundante material impreso. No obstante, me parece importante tomar en cuenta algunos elementos que pueden ayudarnos, si no a justificar, por lo menos a explicar por qué se tomó la decisión de premiar el cuento de Fernández García. En la edición donde se transcribe el veredicto y se relatan los pormenores del certamen, se dice que en una primera ronda el jurado votó de la siguiente manera: Andrés Mata por música bárbara, Francisco Pimentel y Manuel Pimentel Coronel por La Bandera, Pedro Arismendi Brito por Adela, que fue otro cuento, y Eduardo Calcaño por otro cuento de Juan José Mendoza. Y agrega, cito, en una segunda votación, después de haber sido releída La Bandera, obtuvo la mayoría con el voto del doctor Eduardo Calcaño. ¿Y qué había pasado? Hay que preguntarse. A propósito de esa relectura que hicieron, Santiago Quey Ayala rememora lo que pasó. Cito, Fernández García me explicaba de este modo su triunfo. Fue don Eduardo quien leyó en voz alta La Bandera. Con su voz de sirena, con su dicción clarísima, con los matices de su expresión, había comunicado al cuento un mundo de sugestiones. El jurado quedó conquistado por la lectura y La Bandera obtuvo el premio. Fin de la cita. Si es cierto que el relato fue leído en voz alta, se entiende el impacto que pudo haber ejercido esa intervención en el jurado, sobre todo tratándose de Eduardo Calcaño, reputado en ese entonces por su elocuencia verbal, pues, como recuerda Gonzalo Picón Febres, como orador fue uno de los más eximios que ha producido Venezuela y en ello está su gloria. Hasta aquí el chisme. La consolidación de la temática nacionalista, el criollismo, como prefería llamarlo la generalidad, tiene lugar en 1910, cuando se incorporan plenamente al quincenario los jóvenes que venían de la experiencia que significó la Alborada, la revista La Alborada. En enero de ese año, la mayoría de sus fundadores publica por vez primera en el Cojo Ilustrado. Rómulo Gallegos fue el primero, después Julio Planchar y Salustio González Rincones.
siguió Enrique Sublet. Los otros dos, Julio Rosales y Santiago Key Ayala, ya venían formando parte del elenco, aunque en forma esporádica, desde 1905, y el segundo desde 1902. Con la llegada del grupo de la Alborada, se marca definitivamente la nueva orientación del quincenario. Y no lo digo por la calidad estética de los trabajos que vienen produciendo, todavía obra de juventud, aún tienen mucho que recorrer para consolidar un lenguaje propio, sino lo digo por la orientación que fija su escritura. En 1911, la dirección del quincenario decide brindar reconocimiento a Baltasar Vallenilla Lanz. Está un momento en la presentación en donde se habla del modernismo en su versión esteticista, pero lo cierto es que ya dan por sentado que esa tendencia es cosa del pasado, ya quedó atrás esta retórica modernista. Entonces, con la llegada de estos jóvenes que se nuclearon inicialmente alrededor de la Alborada, los venidos a la lucha intelectual en época de oscuridad política para Venezuela, queda señalado el camino de lo que será la literatura venezolana después de la Primera Guerra Mundial. Sería más apropiado decir uno de los caminos, es decir, el mundonovismo. Esta tendencia marchó junto con la vanguardia y ambas diseñarán los dos extremos dentro de los cuales se proyectará el panorama literario venezolano de la posguerra. A esos discursos estéticos generados en este lapso que señalo, ha dedicado Javier Lasarte una imprescindible meditación que publicó en 1995. Es también significativo de los nuevos aires que soplan en el horizonte social e intelectual venezolano la publicación del relato El caso de Serrano, de Leoncio Martínez. Por la novedad temática que plantea este cuento, propongo su lectura en este grupo. En muchos aspectos, este texto da cuenta de los cambios que se han operado en el quincenario. Un cuento de esa temática, el suicidio, era impensable en los primeros años de la revista, cuando el optimismo y la seguridad de alcanzar un país y un mundo mejor no admitían fisuras. El mismo título apunta a pensar en la modalidad de relato policial. La inclusión de este cuento revela la apertura de la revista hacia otro tipo de experiencias literarias y desde luego la capacidad para mostrar otra cara del país que no siempre, como se comienza indirectamente a admitir, se inscribía en los parámetros positivos y esperanzadores. Entonces, desde el punto de vista literario, el año de 1910 marca una tercera etapa para la publicación de Herrera Irigoyen. La primera va de 1892 hasta 1895, fecha en que se integran los del grupo de Cosmópolis. La segunda se extiende de 1896 a 1909, años de consolidación, hegemonía y declinación del modernismo esteticista, cuyo descenso inicia en 1904. Y tercera, incorporación del grupo de la Alborada, a partir de 1910, cuando se impone el modernismo criollista. La conclusión de hoy es que si se pretende hablar del cuento venezolano del entresiglo, la lectura del Cojo Ilustrado es tarea imprescindible. Todo está registrado en sus páginas en materia de cuentos venezolanos. Gracias por estar ahí, por verme, por escucharme. Saludos a todos y a todas.